Buenas tardes o buenos días a todos. Bienvenidos a El Yoga tiene sus razones, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Yoga. Tengo el agrado en presentarles El Yoga tiene sus razones, un abordaje neurofisiológico para la comprensión de cómo funcionan las técnicas yógicas, qué resultados se pueden alcanzar y cómo practicar para que esos resultados sean alcanzados invariablemente con éxito. Voy a compartirles pantalla. Bien, me van a ver chiquitita, pero van a poder ver todos los gráficos que les presento. Bien. Soy Natalia Solvey, soy la directora de la Escuela de Yoga Tradicional Atma Bodha y mi gran interés dentro del yoga tradicional es el estudio de los fundamentos científicos y la explicación neurofisiológica de las diferentes prácticas que componen el yoga tradicional. Es importante que en la práctica de yoga en la era moderna podamos poner a trabajar juntos los conocimientos científicos y los conocimientos tradicionales. Lo primero que tenemos que tener en claro es qué son los conocimientos tradicionales en yoga. Tenemos básicamente dos fuentes en el yoga tradicional. Una es la fuente de la tradición oral, aquella que fue transmitida de maestro a discípulo, lo que llamamos el Guru Shishya Parampara, que lo pueden ver en la imagen representado. Es una manera de comunicar y de llevar la información o el conocimiento yógico de una generación a la otra a través de la relación maestro-discípulo. Luego tenemos los textos tradicionales, también pueden ver en la imagen los manuscritos. Estos manuscritos son muy antiguos. Los más conocidos son el Hatha Pradipika, la Gheranda Samhita, los Yoga Sutra, la Bhagavad Gita, pero hay muchísimos más, cientos, miles de manuscritos que aún no han sido ni traducidos ni publicados, y quien se ocupa de estos manuscritos hoy en día es el Lonavala Yoga Institute de India. Tenemos una tercera manera de participar del conocimiento del yoga tradicional y es a través del conocimiento experiencial. Sería una manera sutil de entrar en contacto con este conocimiento que se basa en las prácticas. A través de las prácticas el conocimiento es adquirido de manera directa, pero las prácticas tienen que basarse en las enseñanzas de los maestros, ya sea por tradición oral o a través de los manuscritos. Junto a este conocimiento, este cuerpo de conocimiento que tiene que ver con la tradición, nos encontramos en la modernidad con las investigaciones científicas. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo estas investigaciones científicas sobre las prácticas del yoga comienzan en los años 20 con Swami Kuvalayananda. Es necesario que las investigaciones validen, autoricen, respalden y expliquen las técnicas, pero también es necesario que las técnicas que son investigadas correspondan con las indicaciones de la tradición. Si no, estamos evaluando prácticas que no podríamos aseverar que se traten realmente de yoga en ninguno de sus estilos. Y si bien el propósito de las prácticas del yoga tradicional fue en su tiempo meramente espiritual, hoy en día las prácticas del yoga se utilizan como una ciencia aplicada, es decir, a través de la validación científica, la explicación del funcionamiento y del propósito, de la eficacia y de las prácticas, se ha llevado a las prácticas del yoga a un terreno que no es el de la espiritualidad y que en la mayor parte de los casos tiene que ver con el terreno de lo terapéutico. Sin embargo, a pesar de que estas validaciones científicas nos resultan tan importantes en nuestra manera de concebir moderna, nuestra manera de concebir el mundo, la manera de darle entidad a los
a los postulados del yoga, dentro de la práctica del yoga no podemos reducirnos a lo que los científicos han encontrado, validado o concebido. El yoga trasciende la ciencia, el yoga es una disciplina del espíritu y en su origen es un conocimiento revelado. Podríamos dar muchas definiciones de yoga y como dijimos recién, el yoga es una disciplina cuya aspiración es la realización espiritual. Sin embargo, una manera de definir el propósito del yoga, según Patanjali, según la Bhagavad Gita, es evitar el dolor futuro. El dolor pasado, el dolor presente no están en nuestras manos, pero el dolor futuro puede y debe ser evitado. La manera de evitar el dolor está en las diferentes propuestas y diferentes caminos del yoga que no se reducen a la práctica de una disciplina psicofísica como sería el Hatha Yoga. El doctor Manohar Garote, quien fuera mi maestro, yo pertenezco al linaje del doctor Garote y de Swami Kuvalayananda, define el yoga de la siguiente manera. El propósito del yoga es hacer feliz al hombre a través de la calma de la mente. Quizás la palabra feliz no estamos muy acostumbrada a relacionarlo con un camino filosófico, un camino espiritual, pero la principal motivación del ser humano es evitar el dolor y lograr la felicidad. Eso es lo que mueve a todos los seres humanos cada mañana, en cada acción, en cada emprendimiento, aunque muchas veces no somos conscientes de que a través de eso que estamos buscando, para unos hacerse famosos, para otros hacerse ricos, para otros formar una familia, siempre, siempre la aspiración es la felicidad. Y la realización espiritual es el único camino garantizado para alcanzar una experiencia de felicidad permanente, duradera. La respuesta de relajación es un término que acuña el doctor Herbert Benson en 1975. Vamos a explicar un poquito más adelante de dónde surge este término, pero es la mejor explicación que la ciencia ha dado a cómo funciona el yoga. Todos los manuscritos, todas las fuentes que tenemos acerca de la práctica del yoga nos proporcionan explicaciones, pero dentro del lenguaje del yoga. ¿Sí? El lenguaje del yoga es un lenguaje para nosotros esotérico. Si bien todos los instructores de yoga lo conocen, lo manejan, hablan de nadis, hablan de chakras, hablan de prana, pero nos cuesta mucho concebir todos esos conceptos porque se trata de explicaciones en un nivel sutil. Nuestro tipo de pensamiento occidental moderno necesita del lenguaje científico y de las explicaciones fisiológicas para poder captar desde el intelecto cómo funciona el Hatha Yoga y a través de la comprensión aumentar la motivación. Y con más motivación voy a tener más práctica y con más práctica voy a tener más éxito y mejores resultados. El doctor Herbert Benson fue un muy reconocido y destacado médico de Harvard y él trabajaba en el Instituto Cuerpo-Mente y empezó a desarrollar sus investigaciones acerca de los efectos de la meditación en un momento, en los años 70, donde se produce un auge de la enfermedad cardiovascular, sobre todo de la hipertensión. Entonces él intentó explicar qué sucedía durante la práctica de la meditación profunda y cómo la meditación puede o revierte los estados de hipertensión y otros cuadros eh, cardiovasculares. Y en esa investigación, él acuña el término de relaxation response, que significa la respuesta de relajación, para describir un estado psicofísico muy particular que sucede en los meditadores y que repara, activa un estado psicofísico de descanso profundo
que repara las respuestas físicas y emocionales del estrés. Conocemos que el estrés suele manifestarse como una reacción de lucha o huida. Vamos a ver más adelante que existe un segundo tipo de estrés diferente. Y esta reacción de lucha o huida, cuando es vivida de manera crónica, como resulta en el mundo moderno, trae distintos tipos de síntomas, síntomas que pueden a la larga transformarse en enfermedades, y estos síntomas no son solamente físicos, también son emocionales, son mentales y son espirituales. Con la práctica de la meditación profunda, Herbert Benson descubre la atenuación o desaparición de tales síntomas y de las secuelas en el organismo. Y ese estado en la meditación profunda que se alcanza, él lo llama la respuesta de relajación. Les recomiendo su libro, fue bestseller absoluto, fue traducido a más de 20 idiomas en los años 70, lo pueden conseguir fácilmente por internet. Él fue el primer investigador científico occidental en investigar qué pasaba en el organismo durante los estados de meditación o relajación profunda. Humildemente, el doctor Benson dice que lo único que hizo fue darle una explicación biológica a técnicas que la gente ha estado usando durante miles de años. Y él reconoce que intuitivamente todas las civilizaciones y todas las culturas buscaron reproducir este estado de distintas maneras. El yoga es la principal representante, la principal corriente que ha producido la manera de lograr este estado de relajación profunda, de reacomodamiento de todo el sistema psicofísico a través de la relajación profunda. Las prácticas yógicas, todas, son una manera de activar la respuesta de relajación. Yo les puse acá en esta imagen un dedo apretando un botón, porque cada una de las prácticas es un botón que yo puedo activar cuando las realizo para producir esa respuesta. Esa respuesta sucede invariablemente cuando las prácticas han sido aplicadas de manera correcta. La meditación es el propósito final de todas las prácticas yógicas, inclusive aquellas prácticas que no tienen que ver con estimulaciones psicofísicas, sino prácticas que tienen que ver con la regulación de la conducta, como los códigos de conducta, conocidos como yama y niyama, o el karma yoga, el yoga de la acción desinteresada, o el kriya yoga de Patanjali, que también tiene que ver con la acción en pos de un estado espiritual, del desarrollo de un estado de conciencia. Todas estas prácticas que parecieran no tener que ver con una regulación psicofísica, producen de alguna manera, alivianamiento, el descanso de la conciencia para que sea posible entrar en estado meditativo, ¿sí? Porque si yo tengo una conducta en mi vida caótica, por más prácticas que yo realice, no voy a lograr entrar en estado meditativo. Para alcanzar el estado meditativo deben combinarse tanto los estímulos psicofisiológicos como un estilo de vida que promueva la paz interior. Todas las prácticas yógicas entonces inducen esta respuesta de relajación a través de diferentes desencadenantes. El yoga es siempre de naturaleza psicofísica, específicamente el Hatha Yoga es de naturaleza psicofísica. Todas sus prácticas, ya sea que parezcan ser de tipo mental, como la meditación, o que parezcan ser solo de tipo físico, como el asana, todas las prácticas son de doble naturaleza, de naturaleza psicofísica. De manera que el yoga cuida del cuerpo a través de la mente y cuida de la mente a través del cuerpo. Cuando la estimulación va de arriba hacia abajo, es decir, a través de la intención, a través del dominio del estado de la conciencia,
o de la condición de la mente lo llamamos top-down, de arriba hacia abajo. Cuando el estímulo se produce de abajo hacia arriba, es decir, que yo induzco en mi cuerpo físico una determinada situación a través de ciertos estímulos, como ser asana, mudra o kriya o pranayama, lo llamamos estimulación bottom-up, porque el estímulo empieza en el cuerpo, pero el efecto lo produce en el cerebro. A este estado o respuesta de relajación lo podríamos llamar la curación parasimpática. Y ahora vamos a entender un poco por qué este nombre que parece tan extraño. A través de la investigación científica en yoga y meditación, se pudo demostrar cómo las diferentes prácticas producen una estimulación sobre el sistema nervioso autónomo parasimpático que induce este estado llamado respuesta de relajación y que no hace otra cosa más que activar el poder autosanador que tenemos todos los seres vivos en nuestro organismo. Pero siempre tengamos presente que no podemos reducir el alcance del yoga a las explicaciones que los científicos han encontrado, validado o podido concebir. Y repito esto porque es muy importante que entendamos que los que necesitamos la validación científica somos las personas de este mundo moderno. El yoga no necesita que lo validen científicamente. Tiene su propia coherencia, tiene su propia autoridad y tiene su propia cosmovisión, que tiene que ver más con el plano sutil, ¿sí?, que con el plano biológico. El primer investigador, el pionero absoluto de la investigación científica aplicada al yoga, fue Swami Kuvalayananda. Swami Kuvalayananda nace a finales del siglo XIX y se involucra apasionadamente en el movimiento de independencia de la India, en lo que se llamó el neo-hinduismo, cuando hay una intención de los grandes pensadores de los primeros décadas del siglo XX en la India de restaurar la autoridad a las disciplinas nativas indias, que bajo la ocupación de los ingleses habían sido muy descalificados, entre ellas las artes marciales indias y el yoga. Swami Kuvalayananda se gradúa como doctor en educación física, se dedica a la educación, es primero maestro y luego director de escuela, y participando de todo este movimiento de independencia de la India, primero se apasiona por las artes marciales, pero es disuadido de esta disciplina porque en su condición de brahmin, perteneciente a la casta sacerdotal, por lo tanto completamente vegetariano, carece de la agresividad necesaria para esa disciplina. Y por lo tanto le sugieren que vaya a aprender yoga. Y es por esta situación fortuita que él se dirige hacia el más grande gurú de ese tiempo, que era Madhavas Maharaj. Madhavas Maharaj vivía en su ashram, en el centro de la provincia de Gujarat, en Malsar, y ya era muy, muy viejito. Madhavas Maharaj vivió 123 años y Swami Kuvalayananda estuvo con él los últimos 2 años de su vida. En esos 2 años, Madhavas Maharaj le traspasa todo su conocimiento a Swami Kuvalayananda y le deja como misión comenzar las investigaciones científicas en yoga. ¿Por qué? Porque de una manera muy visionaria, este maestro anticipó que el gran mal del siglo XX iba a ser el estrés. Y el gran antídoto para el mal del estrés en el mundo iba a ser el yoga. La única manera de que Occidente acepte el yoga es que éste fuera validado científicamente. Entonces allí parte Swami Kuvalayananda y funda en 1924 Kaivalyadama, que fue en su comienzo un hospital escuela, donde se desarrollaron estas investigaciones, pueden ver en la foto, con los instrumentos de la época, ¿sí? No había ecografías, ellos hacían rayos X,
medían las presiones internas, los gases en sangre, no existía el electrocardiograma, no existía el electroencefalograma, pero tenían otros instrumentos con los cuales medían los resultados de las prácticas a nivel fisiológico. Y a partir de estas investigaciones, Swami Kuvalayananda descubre que todas las prácticas que él toma para investigar y que las toma de la Hatha Pradipika producen un aumento del tono parasimpático. El tono parasimpático es uno de los dos modos que tiene el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que se ocupa de la regulación automática, autónoma. No tengo que usar la voluntad. Este sistema funciona solo, regulando, por ejemplo, la temperatura de mi cuerpo, la velocidad del latido del corazón, la presión arterial, las funciones digestivas y demás. Mientras yo estoy ocupado viviendo mi vida, el sistema nervioso autónomo se ocupa de mantener mi organismo en un estado de equilibrio. Y Swami Kuvalayananda entonces define al yoga como el único sistema que puede desarrollar el parasimpático, el único sistema de ejercicios físicos que consiste en asana, pranayama y mudra. Si bien las palabras que él usa es sistema yógico de ejercicios, es necesario que no nos confundamos porque lo que hoy en día se conoce como ejercicio físico es totalmente opuesto a la práctica de técnicas yógicas. Las prácticas yógicas no son ejercicios, son prácticas yógicas. El ejercicio se caracteriza por una situación de esfuerzo donde yo trato de llevar mi cuerpo a su máximo rendimiento, a un estado límite, donde aumenta el latido cardíaco, aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia respiratoria, y eso es exactamente lo opuesto a lo que sucede con las prácticas del Hatha Yoga. Por lo tanto, si bien acá Swami Kuvalayananda emplea el término ejercicio, por favor tratemos de diferenciar y que no dé lugar a confusión. Los asana no son ejercicios. Este sistema nervioso autónomo tiene, como les dije antes, dos ramas, la rama parasimpática y la rama simpática. Y el término simpático acá no tiene que ver con que produzca chistes o que nos haga reír, sino simpático quiere decir que las respuestas producidas por la activación de esta rama del sistema nervioso suceden todas en simpatía unas con la otra, es decir, no pueden suceder por separado. Aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta el tono muscular y aumenta la irrigación a los músculos de los brazos y de las piernas. Todo eso sucede en simultáneo, por eso se lo llama simpático. El sistema parasimpático simplemente es el otro sistema que también es simpático, porque cuando se desencadena su acción, todos los reflejos suceden al mismo tiempo. Reducción del tono muscular, reducción del latido cardíaco, aumento de la salivación, descenso del tono muscular, etc. Básicamente, el sistema nervioso simpático se ocupa de la respuesta de estrés, activa el organismo y lo prepara para luchar o huir ante un peligro. Y el sistema nervioso parasimpático restaura el equilibrio en el organismo después de una situación de estrés. ¿Y cuál es el vehículo o cuál es el factor de acción, de activación de este sistema nervioso parasimpático? Es el nervio vago. El nervio vago es el más importante de los nervios craneales. Los nervios del sistema nervioso simpático, el que es de respuesta de estrés, son los nervios espinales. Y los nervios que activan el sistema nervioso parasimpático son los nervios craneales, de los cuales el más importante es el nervio vago. Y como pueden ver en esta imagen, ese nervio vago, que tiene varias ramas, va a enervar a todos los órganos internos del cuerpo y a los órganos del habla y de la expresión en el rostro, en la boca, en la garganta. Va a enervar los pulmones, el corazón, los órganos del aparato digestivo y va a regular
todas esas funciones de los órganos internos. Es el nervio más importante que proviene del cerebro, controla todo el sistema inmunológico. Es un tranquilizante natural. Se ocupa de la comunicación entre los órganos internos y el cerebro, enviando y recibiendo órdenes, enviando y recibiendo información acerca del estado interno del organismo. Y es el responsable de restaurar la homeostasis. Homeostasis es la condición equilibrada del organismo. Homeostasis es la condición equilibrada del organismo a nivel neurofisiológico. Todo proceso autorregulador conduce a la homeostasis o es homeostasis. Estos procesos de autorregulación son los que emplea el organismo para mantener su estabilidad frente a los cambios de las condiciones externas. O sea que el organismo va a tender siempre a mantener un estado, digamos, compatible con la salud. ¿Sí? Si hace calor, va a tratar de liberar calor del cuerpo; si hace frío, va a tratar de generar calor; si es de día, se prepara para la acción; si es de noche, se prepara para el reposo. Y hay de esta manera toda una serie de respuestas involuntarias que suceden internamente ante los cambios de escenario, ante los cambios de las condiciones externas. ¿Por qué? Porque el organismo tiene que adaptarse para la supervivencia y para la economía de energía. Si la homeostasis tiene éxito, la vida continúa; si no tiene éxito, resulta en un desastre o en la muerte del organismo. Nuestra condición mental emocional no son ajenas a este estado de homeostasis. O sea que mi organismo va a incluir en su proceso de autorregulación la condición mental emocional, la condición psíquica. Y yo no puedo, además, alcanzar una homeostasis fisiológica si a nivel mental estoy perturbado. Nuestro cerebro no distingue amenazas imaginarias de amenazas reales. Nuestro cerebro no distingue lo que nosotros creemos acerca de la realidad misma. Por lo tanto, cuando decimos que el organismo se ajusta a las condiciones externas, también en eso incluimos se ajusta a lo que nosotros creemos que son las condiciones externas. De allí la importancia de alcanzar el estado sereno de la mente, como dice Patanjali, porque si mi mente se establece en un estado sereno, mi organismo puede acomodar su homeostasis. Más allá de que quizás en la realidad no hay ninguna amenaza, si mi estado mental está perturbado, voy a tener dificultad para establecer mi homeostasis. Y el primer enemigo de la homeostasis es el estrés. El estrés puede ser físico, mental, social o ambiental. Los factores de estrés pueden ser reales o pueden ser subjetivos. Es decir, reales me refiero a objetivos, y pueden ser subjetivos, es decir, la manera en que yo vivo la realidad me genera estrés. El yoga, a través de sus diferentes herramientas, restaura la homeostasis al desencadenar la respuesta de relajación. La respuesta de relajación libera el poder autosanador innato de todo organismo vivo. En la naturaleza no existen los médicos ni los medicamentos, no existen los tratamientos, no existen las enfermeras. Todos los seres vivos tienden a la curación con recursos naturales. Hacen reposo, se encierran en sus guaridas, ayunan, toman agua y se reponen. Los seres humanos somos los únicos que no sabemos cómo activar nuestro poder natural de autosanación. Entonces, si homeostasis es la condición de equilibrio, estrés es la condición de desequilibrio. Y en esta condición de desequilibrio pueden manifestarse diferentes tipos de enfermedades o de trastornos o de síntomas, tanto físicos como, dijimos antes, mentales, emocionales e inclusive espirituales. Las enfermedades psicosomáticas están todas relacionadas con este desequilibrio del sistema. Los trastornos de estrés, los trastornos autoinmunes, los dolores de todo tipo, que muchas veces no se conocen las causas, como cuando el médico indica, usted tiene una fibromialgia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le puedo explicar por qué le duele todo. La ansiedad
es un síntoma mental de estrés, los síntomas respiratorios, los síntomas digestivos, diferentes trastornos de la piel, etc. Entonces, comprendiendo que el sistema nervioso autónomo regula por sí mismo las respuestas del organismo, estas respuestas se pueden agrupar en tres grupos. Y en esta primera diapositiva vamos a hablar de las respuestas involuntarias, ¿sí? Que son la respuesta al estrés y la homeostasis natural. El tercer grupo serían las respuestas parcialmente voluntarias, y allí entra la respuesta de relajación. Dentro de la respuesta al estrés, que es una respuesta totalmente involuntaria, yo no decido enfadarme para poder defenderme de una agresión, yo no decido asustarme para poder huir, es algo que me sucede. Entonces, la primera respuesta al estrés, la más conocida, es la lucha o la huida, y depende de la activación de la rama simpática, que es la que aumenta el latido del corazón, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el flujo de sangre a los músculos para poder actuar rápidamente. Esa es la más conocida respuesta al estrés, pero hay una segunda respuesta al estrés que la llamamos respuesta de congelamiento o freezing, que a nivel físico produce, como ven en el dibujo, la posición fetal, el congelamiento. Realmente la persona no puede accionar, no puede huir, no puede agredir, se dice a sí misma cobarde, pero no está decidiendo no poder actuar, es una respuesta involuntaria. El desmayo es una de las variedades de esta respuesta de estrés, y a nivel psíquico, los cuadros disociativos, la amnesia, la depresión, ¿sí? Este tipo de respuesta al estrés corresponde a una de las ramas del parasimpático, ¿sí? Luego tenemos la respuesta involuntaria de homeostasis natural, es decir, la manera natural en que luego de un episodio de estrés, el organismo puede restablecer su equilibrio, bajar el ritmo cardíaco, bajar la frecuencia respiratoria, bajar el tono muscular para que el cuerpo se relaje y el susto se disuelva y las secuelas del estrés se eliminen. También podríamos llamar a este estado de descanso y digestión. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situación de calma, en situación de seguridad, podemos descansar, y este es un estado de homeostasis natural, y lo que sucede también después de comer es un estado de adormecimiento, de relajación, que también corresponde a la rama parasimpática del sistema nervioso. Con respecto a la tercer tipo de respuesta, a lo que he llamado respuesta parcialmente voluntaria, y es parcialmente voluntaria porque yo puedo activarla, pero sucede sola, es decir, yo la desencadeno con un estímulo, con una actitud, con una intención, pero el organismo es el que se ocupa de dar en cascada, en simpatía, la respuesta en todos los tejidos, órganos y sistemas. A esta respuesta parcialmente voluntaria, Herbert Benson la llamó respuesta de relajación. La respuesta de relajación no es un estado de trance, la respuesta de relajación no es como estar hibernando ni como estar durmiendo, es un cuarto estado hipometabólico. El metabolismo desciende, estado hipometabólico, pero la persona está consciente, ¿sí? Y la podríamos llamar también homeostasis autoinducida, porque algo tengo que hacer yo desde la voluntad para activar esta respuesta. Entonces, se trata de algún tipo de estimulación, como vimos antes, de arriba abajo o de abajo arriba, es decir, yo puedo manipular mi cuerpo físico para obtener una respuesta en el sistema nervioso, sería la estimulación de abajo hacia arriba, o puedo concentrar mi mente, producir una determinada condición en la atención que produzca un cambio en mi organismo físico. Y esa es la estimulación de arriba abajo o top-down. Cuando se activa la respuesta de relajación, se entra en un estado de conciencia donde sucede un estado de bienestar, de paz interior, la persona se encuentra a gusto con el mundo, su cuerpo físico se relaja completamente, hay calma, las emociones tienden al altruismo y la benevolencia, y espiritualmente se acceden a estados de éxtasis
y unión con el Ser Supremo. O sea que la intuición mística viene de esta condición fisiológica. Cuando yo logro activar el nervio vago y producir esta respuesta semi-voluntaria, parcialmente voluntaria de relajación, los efectos se pueden sentir en diferentes niveles. En el nivel físico, los efectos de la activación del nervio vago a través de la respuesta de relajación son un aumento de la inmunidad, aumento del crecimiento y la reparación celular, rejuvenecimiento celular, un aumento en la cantidad de energía que controla la reacción inflamatoria del organismo, y la inflamación es la principal responsable de todas las diferentes enfermedades en el cuerpo. Aumenta el grosor de la corteza cerebral, es decir, que yo me voy a tornar más consciente, más inteligente, con mayor voluntad. Los músculos de la cavidad oral se relajan y se activan, esto favorece la comunicación y los vínculos y por lo tanto una vida social mucho más sana y gratificante. Y se activa la conexión cerebro-cuerpo, es decir, que mis órganos internos y mi cerebro tienen un mayor intercambio de información para beneficio del funcionamiento de todos ellos. A nivel psíquico o mental emocional, la persona que tiene un nervio vago activo va a sentirse a gusto con el mundo. Es decir, mi capacidad de apreciar la vida no depende tanto de la vida que tengo, sino de mi estado fisiológico, ¿sí? Con un nervio vago activado, más allá de las circunstancias, yo voy a ser una persona que siento contento ante la vida. Aumento de la concentración, aumento de la memoria, aumento del aprendizaje. Muy importante esto para los niños. Niños con estrés van a ser niños dispersos, con problemas de aprendizaje. Aumenta el flujo de emociones y creencias positivas, las capacidades y cualidades de comunicación, por lo tanto la interacción social se va a tornar positiva y también se desarrolla la conexión mente-cuerpo, es decir, voy a tener más conciencia de lo que sucede en mi organismo y mi organismo siendo uno de los canales que vehiculizan la intuición. Si yo tengo más conciencia, voy a tener más intuición y voy a estar más conectado con lo que me pasa y con lo que pasa en mi entorno. A nivel espiritual, entonces, tenemos la intuición como una de las primeras consecuencias de la activación del nervio vago, la paz interior, emociones elevadas como amor, alegría y compasión, una sensación interna de seguridad, más allá, volvemos a decir, de las circunstancias externas de la realidad. Voy a ser una persona que se va a sentir segura en el mundo y sintiéndome segura en el mundo voy a traer situaciones positivas, voy a ver la realidad tal cual yo me siento interiormente. Y la realidad es nada más que un espejo de cómo yo me siento en la vida. Aumenta el autocontrol, aumenta la fuerza de voluntad y es posible experimentar un estado de unión con el Ser Supremo. Si es tan favorable entonces tener un nervio vago muy activo, cabe preguntarse cómo se logra esta estimulación y cómo se logra entonces, a través de esta estimulación del nervio vago, la respuesta de relajación. Bien, volvemos a repetir, todas las prácticas yógicas, desde el asana hasta la meditación, desde el canto de mantra hasta el entrenamiento de las actitudes, tal como las tenemos en los códigos de conducta, yama y niyama, por ejemplo, pueden verse como diferentes caminos hacia la homeostasis. En esta diapositiva hay diferentes ejemplos, ¿sí? Tenemos la postura invertida, Viparita Karani, mudra en todas sus variantes, los distintos kriyas que manipulan los reflejos del sistema nervioso autónomo a través del aparato digestivo, por ejemplo, como Vammanadauti, como Nauli, Simha Mudra, con el uso de la lengua, los Drishti, que son los mudras hechos con los ojos y trabajan manteniendo la mirada en posiciones extremas donde se estiran y se estabilizan los músculos oculares. También sucede algo similar en Trataka, que a través de inducir el lagrimeo estimula el sistema parasimpático, el estiramiento muscular pasivo en asana,
el canto del Om, la relajación consciente, la observación consciente en Dharana y diferentes tipos de estímulos que de estos que les estoy mostrando son solo algunos ejemplos. Es necesario que incluyan también en estos recursos para la activación del sistema parasimpático y respuesta de relajación lo que se llama Bhavana Yoga. Bhavana Yoga es el yoga que consiste en sugerirse determinadas actitudes para manejarnos ante la realidad y dar respuesta a los estímulos de la realidad desde un tipo de emociones y de conductas que resulten positivas para mí. Por ejemplo, las 4 virtudes de Patanjali, Maitre, Karuna, Mudita y Upeksha, que son sentir alegría por el que hace, el que tiene suerte, el que le va bien, sentir amistad por el que actúa correctamente, sentir compasión por el que sufre y sentir una sana indiferencia, una distancia con el que actúa incorrectamente, ¿sí? En lugar de sentir envidia, celos, regocijo por el sufrimiento ajeno y odio o furia con el que se porta mal, que el que, de última, los que somos víctimas de esas emociones somos nosotros mismos. También dentro de Bhavana Yoga entra el Karma Yoga, la acción correcta, la acción desinteresada, la acción donde se incluye el factor desconocido y se puede aceptar la realidad y entregar la expectativa sobre nuestras acciones, y las ya mencionadas Yama y Niyama, las reglas de conducta que incluyen no dañar, no mentir, no robar, no poseer, etc. Por lo tanto, podríamos decir que yoga y meditación, que son una misma cosa, ¿sí? Todas las prácticas del Hatha tienen como propósito la meditación y la meditación es el principal estado al que aspiran todas las técnicas del yoga. Hoy en día, en la modernidad, esto se ha separado, por eso hay escuelas de meditación o técnicas como mindfulness que llaman de una manera moderna a algo muy, muy antiguo y que siempre estuvo dentro del yoga. Aún más les diría, los primeros datos que tenemos históricos del yoga solamente se refieren a la meditación. Entonces podríamos decir que yoga y meditación son lo mismo que la respuesta de relajación. Y mi manera de definir el yoga entonces es una combinación de una decisión consciente y voluntaria de practicar una determinada estimulación parasimpática. A esta acción la llamamos karta, a esta decisión de ejecutar esta acción. Esta acción debe estar acompañada de un foco de atención o drashta, ¿sí? Yo tengo que estar consciente de lo que estoy experimentando con lo que estoy haciendo. Y tengo que tener detrás de esta acción una intención de moldear mi condición psicofísica. Y a esto lo llamamos bhavana. Entonces, resumiendo, yoga sería una acción consciente con una intención voluntaria. Solo la acción no es yoga. Lo menos importante de los 3 elementos es la acción. Lo más importante es la intención y la atención. Prácticas del yoga, entonces, para una salud y bienestar completos. Palabras del doctor Garote nuevamente. El éxito no radica en la intensidad de las prácticas. Por el contrario, las técnicas simples son las más beneficiosas. Y esto generalmente nos cuesta mucho. Queremos hacer cosas más complejas, queremos hacer prácticas más largas, tanto los alumnos como los profesores. Los alumnos compiten, se miran entre sí, los que les cuestan las cosas dicen, el yoga no es para mí, y el secreto es que los profesores sepamos practicar para nosotros y conducir a nuestros alumnos con prácticas sencillas. Importancia del asana. El remedio para el estrés es el estiramiento. Cuando yo tengo estrés mental, mis músculos se contraen, sobre todo los músculos que acompañan la columna vertebral y los músculos que me permiten luchar o huir, ya sea entonces las piernas y los brazos. Pero sobre todo los lugares que más sufren con el estrés son la zona cervical y la zona lumbar. Cuando yo estiro
los músculos produzco una respuesta opuesta. Así como el estrés mental producía tensión en los músculos y acortamiento de los mismos, cuando yo estiro los músculos, se libera la tensión mental y la tensión emocional. Y este es el principal efecto del asana. Por eso se lo considera una técnica psicofísica. Si el estiramiento en asana es violento, forzado, va más allá de mis límites, no puedo liberar el estrés. Acumulo más estrés. Por eso la práctica tiene que ser simple y tiene que estar dentro de los límites de lo confortable. Tal como lo dijo Patanjali, el asana debe ser estable, firme, cómoda, con disolución del esfuerzo y la concentración en el infinito. Por lo tanto, si bien asanas hay muchos, el espíritu del asana es uno solo. En palabras del doctor Garote, asana debe ser tan fácil como levantar un brazo. Y de esto es responsable el instructor, de guiar al alumno a una práctica que resulte cómoda, sin esfuerzo, sencilla, con economía de palabras, con economía de instrumentos. El cuerpo debería trabajarse solo con el cuerpo, con la fuerza de gravedad, con el propio peso, y no agregar herramientas externas que nos generan complicaciones y nos suman estrés. El profesor tiene que aprender a hablar poco, dar solo la indicación necesaria para que el alumno guíe su propia experiencia. Los asanas de relajación a veces son los grandes ausentes en una práctica de yoga. Me ha tocado leer artículos en revistas americanas de yoga donde se preguntaba, se hacía una encuesta, si usted, practicante de yoga, en su clase de yoga practicaba Shavasana. Y la respuesta era que muchas veces eso no se practicaba o que los alumnos cuando llegaba el Shavasana se levantaban y se iban. Pues bien, Shavasana no es algo que va a suceder solamente al final de la práctica. La postura de relajación o postura del cadáver, que también tiene una variante boca abajo de altísimo valor, que es Makarasana, el cocodrilo, son posturas que deben practicarse antes, entre asanas y después del asana, ¿sí? Entre un asana y otro, para evitar la fatiga, para inducir mayor profundidad en la respuesta de relajación, antes de empezar la práctica, para preparar el organismo a un estado interiorizado y sereno, y después de la práctica, para cosechar el máximo de beneficios o los frutos de todas las prácticas que hice. Para que la postura de descanso produzca la relajación que esperamos, hay un mínimo de 5 minutos y un máximo de 15. Pasados los 20 minutos, puedo empezar a sufrir por estar quieto, acostado en el piso, sobre todo si hay algún tipo de dolencia en la columna vertebral. En sí misma, Shavasana es una práctica yógica. Si yo quiero, puedo practicar solamente Shavasana. Va a ser el más excelente de todos los asanas. Y por sus características, no hace falta estar hablándole al alumno. Si el alumno cumple con las consignas de Shavasana, en la posición de las piernas, de los brazos, en los ojos cerrados, en la conciencia de las sensaciones corporales y de la respiración, va a lograr en 5 minutos equilibrar cuerpo y mente. Las principales áreas de enervación del nervio vago las tenemos ilustradas aquí, como ven, los músculos faciales, los músculos del cuello y de los hombros, el diafragma, participando de toda la actividad respiratoria. Estos son los músculos de más fuerte acción y relación con el nervio vago. Entonces, todas las prácticas que trabajen con estos músculos van a producir inevitablemente la respuesta de relajación. Aquí tenemos, por ejemplo, Brahma Mudra, los movimientos del cuello y la cabeza, Simha Mudra, el estiramiento de la boca y de la lengua, que combinado con Jiva Bandha, la llave de la lengua, trabajan maravillosamente la respuesta de relajación. Son prácticas muy simples que cualquiera puede hacer aún sentado en una silla. Se puede acompañar tanto Brahma Mudra como los dos prácticas con la lengua con los movimientos de los ojos y la fijación de la mirada. Este
cuadro de 4 prácticas es infalible para desencadenar la respuesta de relajación y recomiendo mucho practicarlo después del asana y antes del pranayama. Un pranayama sumamente simple y muy poco conocido, corresponde con un manuscrito muy antiguo, el Yoga Rajasya del siglo XI, y se llama Lahari Pranayama o respiración de la ola. Esta práctica no lleva conteo, no lleva ratio, no lleva retención. Simplemente obstruyendo una de las narinas, se inhala y se exhala lenta y suavemente por la narina que está libre. Luego cambio los dedos e inhalo y exhalo lenta y suavemente por la otra narina. Y así voy alternando todo un ciclo respiratorio por una narina, todo un ciclo respiratorio por la otra narina. Voy alternando, no es respiración alternada. Hago inhalo y exhalo de un lado, cambio los dedos de la mano, inhalo y exhalo por la otra. Puedo practicar esto 5 minutos y van a experimentar profunda paz mental y relajación física. Traten de no hacer ruido con el aire cuando respiran. Y les propongo una práctica de dharana. Dharana es la concentración de la mente. Esta concentración puede hacerse con el cuerpo acostado, con el cuerpo sentado, y consiste en evocar el elemento tierra mientras se experimenta el cuerpo entre los talones y las rodillas, evocar el elemento agua con las imágenes sensoriales que para mí lo representen, percibiendo el cuerpo entre las rodillas y el ano, el elemento fuego, percibiendo el cuerpo entre el ano y el corazón, el aire entre el corazón y el entrecejo, y más allá del entrecejo, el elemento éter. Con algunos minutos en cada una de estas áreas van a lograr una profundísima relajación. ¿Cuánto tiempo debo practicar? Bueno, tengo que esperar a que sucedan alguno de estos 3 o los 3 signos de activación vagal, que consisten en un cambio en el patrón respiratorio, ¿sí? De repente siendo una inhalación más amplia, un aumento de la saliva y necesidad de tragar, un cambio en el tono muscular. Con cualquiera de estas 3 señales, el organismo me informa que el cuadro de activación vagal ya se logró. Entonces, este yoga que hemos llamado la combinación de una intención con una acción y una conciencia, me va a dar un conocimiento experiencial de mí mismo, de mi propio organismo y del estado de mi mente. Palabras del doctor Garote. Es real que las prácticas de Hatha Yoga comienzan con el cuerpo, pero no terminan con el cuerpo. Tanto el cuerpo como la mente deben ser cuidados. La salud no es simplemente física, la salud es más mental que física y los trastornos psíquicos se reflejan en los trastornos corporales. No hay nada puramente físico, tampoco hay nada puramente mental. Somos todo. El aspecto físico, mental y emocional están juntos en nosotros. El yoga tiene todos esos aspectos. Y la explicación que hemos encontrado a través de la activación del nervio vago y la respuesta de relajación lo corrobora y lo fundamenta. El yoga es, por lo tanto, una terapia, tiene una acción terapéutica. La práctica clásica tradicional del yoga tiene una acción terapéutica. Un tipo de acción terapéutica que se aplica a la persona, no a la enfermedad. Hay un enfoque holístico. Cuando el organismo recupera su homeostasis, la persona tiende a restaurar su salud. Debes ayudarte a ti mismo. La terapia de yoga es una terapia de autoayuda. Nadie puede practicar por vos. Solo vos podés practicar por vos. Excusas hay muchas, pero la decisión te va a llevar directo al éxito. Muchas gracias. Con esto entonces me despido. Si quieren saber más del yoga tiene sus razones, me buscan. Soy Natalia Solvay y dirijo la Escuela de Yoga Tradicional Atma Bodha. Que pasen un excelente día.